Capítulo 9. Las prácticas de evangelismo de Pablo en marzo de 1973. María Lourdes, de 19 años, entregó su vida a Cristo en la primera noche de la campaña de evangelización del misionero Bernard Johnson en Porto Alegre, Brasil. La noche siguiente fue llena del Espíritu Santo. En su primer domingo por la mañana en la iglesia, el sermón del pastor desafió a la gente a testificar de manera personal. María se dio cuenta de que aún no había compartido con nadie su nueva fe en Cristo. Así que oró: Señor, antes de irme a la cama esta noche, le contaré a alguien lo que tú has hecho por mí. María estaba determinada a testificarle a alguien en su viaje de 40 minutos en el bus a casa desde la iglesia. Nadie se sentó al lado de ella. Mientras corría a casa desde la parada de bus, sintió que le había fallado a Dios. Cuando abrió la puerta de su apartamento, el Espíritu Santo la impulsó a ir al teléfono. Ella abrió la guía de teléfono, cerró sus ojos y puso su dedo a través de la página. Su dedo cayó en el nombre Johnny Sousa. Ella marcó el número. Después de sexto sonar, una voz malhumorada contestó. ¿Quién es? María no sabía qué decir. Todo lo que venía a su mente era la canción que el coro cantó en la campaña del estadio. María comenzó a cantar por teléfono el himno Tal como soy. Algo cambió en la voz de Johnny Sousa. Por favor, no cuelgue, respondió. Vuelvo luego. Un minuto más tarde volvió a la línea. Mi esposa Clara está parada al lado mío y ambos estamos tomando el teléfono para que podamos oír. ¿Puede por favor cantar esa canción de nuevo? María cantó 3 veces Tal como soy, después compartió su testimonio y explicó por qué Jesús dio su vida por nosotros. Ella preguntó a Johnny y Clara Sousa si querían aceptar el perdón de Dios. Por teléfono, ella les dirigió en oración para recibir a Cristo. Entonces Johnny Sousa le contó su historia. Él y Clara habían estado casados 7 años, no podían tener hijos y eran muy pobres de acuerdo con las normas del gobierno para adoptar niños. 6 meses atrás, Johnny había perdido su trabajo y estaban casi sin dinero. Esperaban ser desalojados al día siguiente. Mi esposa y yo estábamos tan desesperados esta mañana que tomamos nuestro último dinero que teníamos y compramos veneno. Habíamos acordado beber el veneno y morir juntos. Lo mezclé y le di un vaso a mi esposa. Yo tomé el otro. Comenzamos a alzar los vasos. El veneno estaba a punto de tocar sus labios cuando sonó el teléfono. La historia de Johnny Sousa no terminó la noche que él y Clara recibieron a Cristo. Dios los llamó al ministerio y él llegó a ser un pastor de las Asambleas de Dios. Su congregación en Santa Rosa, Brasil, con el tiempo creció a más de 30.000 miembros. El Espíritu Santo escudriña los corazones de las personas y sabe cuando alguien está preparado para el Evangelio. Él guía las circunstancias y usará a los creyentes como instrumentos de perdón, esperanza y vida perdurable. Necesitamos estar preparados para que Dios nos use mientras Él obra en las vidas de las personas. Lección 9.1. Orar por puertas abiertas. La oración es esencial para el evangelismo. A menos de que Dios obre en los corazones y vidas, nuestra labor no producirá resultados duraderos. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje y orar para que Dios haga lo que solo Él puede hacer en el proceso de evangelismo. Nuestro modelo es Jesús, nuestro mayor ejemplo de oración es nuestro Señor Jesucristo, que enseñó y llevó una vida de oración modelo. Su compromiso con la oración hizo un poderoso impacto en sus discípulos. Cuando ellos le pidieron en Lucas 11.1, Señor, enséñanos a orar, no fue una petición casual. Algo era diferente acerca de la vida oración de Jesús y les instaba a querer orar como Él. Ellos habían presenciado oración en el templo y la habían practicado ellos mismos. Pero Jesús oraba a Jehová como su Padre y les enseñó que Él era su Padre celestial. Jesús demostró que la oración no es una ceremonia, sino una comunión con el todopoderoso y bondadoso Dios que escucha y responde. Jesús es ejemplo de lo que Pablo instruye a hacer a los colosenses. Él se dedicaba a la oración. Hizo que sus discípulos se dieran cuenta de que Dios siempre está presente. Él ve cuando un pajarillo cae y sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Por instrucción y ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos que en el diario vivir corriente y en crisis necesitamos estar a solas con Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pablo explicó que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En su vida terrenal, Jesús obedeció al Padre y dependió la dirección y poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también abrirá puertas de oportunidad y nos capacitará para compartir eficazmente el mensaje de Cristo. No meramente persuasión humana, evangelismo es, en cierto aspecto, un proceso de persuasión. En 2 Corintios 5:11, Pablo escribe: conociendo, pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El evangelismo es diferente de una persuasión humana común. Pablo también escribió: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y el poder. Aunque ciertamente Pablo tenía habilidad persuasiva, él entendió que la sabiduría terrenal y la persuasión humana eran inadecuadas para alcanzar a los corintios con el Evangelio de Cristo. La razón por la cual la persuasión humana por sí sola no puede conducir a alguien a tomar una decisión por Cristo se encuentra en la naturaleza persuasiva en sí. Para que la persuasión sea eficaz, debe apelar a los deseos humanos. Las personas hacen lo que ellas quieren hacer. Para moverlas a tomar una decisión, ellas deben ver que la decisión resultará en gratificar un deseo. Este es el objetivo de la publicidad. Las personas que viven en pecado no tienen el deseo humano de negarse a sí mismas, seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Se requiere una obra especial del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones para llevarnos al entendimiento de la verdad y la determinación de obedecerla. Las personas no están naturalmente inclinadas a creer en el Evangelio porque el pecado les ciega a la verdad. Pablo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sin la ayuda de Dios, una persona no puede entender o responder a la verdad. Es por esto que nadie puede venir a Cristo tan solo por medio de persuasión humana. Debemos orar, porque dependemos de Dios para tener oportunidades y para traer entendimiento a la mente de los oyentes y motivar sus corazones a una decisión. ¿Cómo debemos orar? Los creyentes deben orar regularmente de 3 maneras. 1. Debemos orar específicamente y regularmente por los no creyentes que conocemos. Mientras crecía, mis padres nos dirigían diariamente en oración por familiares y amigos que no eran creyentes. En el transcurso de los años hemos tenido el gozo de ver muchos por los que oramos venir a Cristo. Sus conversiones sucedieron de maneras que mostraron que estaban respondiendo como resultado de la oración de fe. Puede tomar meses y aún años de oración constante, pero Dios persistentemente obra en las vidas de quienes oramos con perseverancia. Es útil mantener una lista de oración en su Biblia para recordarle por quienes usted se compromete a orar. 2. Debemos orar por ocasiones para evangelizar preparadas divinamente. Dios nos quiere usar para plantar y regar la semilla del mensaje en las vidas de personas que conocemos y aún en aquellas no conocidas. 3. Debemos orar los unos por los otros, que Dios abra puertas de oportunidad tal como Pablo pidió a los colosenses que orasen por él en Colosenses 4:3. En Erie, Pennsylvania, 3 chicas jóvenes formaron un grupo de oración que Dios usó de manera dramática. Cada chica escribió los nombres de 2 o 3 amigos de la escuela en una tarjeta, como un recordatorio de su compromiso de orar para que sus amigos recibiesen a Cristo durante el período de la Semana Santa. Al leer entre sí los nombres de sus amigos, una chica hizo un comentario acerca de un nombre en la lista de alumnos de otra. «Ya sabes que ella nunca se convertiría en cristiana», exclamó. La chica que había escrito el nombre rápidamente lo tachó. La tercera chica dijo: «No creo que debas tachar su nombre. Es como decir que Dios no puede salvarla». Así que el nombre volvió a ser escrito en las tarjetas de oración. Ahora el nombre de la chica aparecía 2 veces en la tarjeta, una vez con una línea tachándola y otra sin ella. Las 3 chicas se unieron en oración por todos los nombres en sus tarjetas y especialmente por aquella de la cual había conversado. Una semana más tarde, mientras viajaban en bus a un juego de pelota, esa joven recibió a Cristo por medio del testimonio de la chica que había escrito su nombre 2 veces en su tarjeta de oración. Compartir claramente a Cristo tal como dependemos de Dios para abrir el corazón de la persona
con quien compartimos el mensaje de Cristo. También debemos depender de Él para ayudarnos a comunicar el mensaje claramente. La petición de oración de Pablo enseña que dependemos de Dios en ambos extremos del proceso de la comunicación. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para abrir una puerta para que el mensaje sea recibido efectivamente. También necesitamos su ayuda para entregar el mensaje. Pablo escribió a los colosenses: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Necesitamos la ayuda del Espíritu al final de la epístola a los Efesios. Pablo da una exhortación y una petición de oración que es similar al pasaje de Colosenses: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pidió a los colosenses que orasen por él para que tuviese claridad en el hablar. Le pidió a los efesios orar por él para que tuviese denuedo. En Efesios su deseo era proclamar el mensaje con denuedo. En Colosenses pide a los creyentes que oren para que, en cuanto al mensaje, hable de él como debo hablar. Para Pablo, denuedo y claridad no eran opciones, sino necesidades. Claro, no ingenioso. La prioridad es ser claro, no ingenioso. Yo cuestiono el mérito de los autoadhesivos cristianos en vehículos y letreros. El espacio limitado requiere mensajes breves, ya que es necesario captar la atención de la gente al pasar. El mensaje tiende a enfocarse en lo ingenioso y antagónico. A menudo se hace a expensas de la claridad. En el caso de los autoadhesivos en los vehículos, es una ironía apropiada que el mensaje por lo general va alejándose de la gente. Pablo dijo que su mensaje fue el misterio de Cristo. El asunto central en el evangelismo es que las personas deben decidir qué significa personalmente para ellas el sacrificio de Cristo en la cruz. Es beneficioso cuando el no creyente cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia en sí no requiere que alguien crea en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras para ser salvo. La palabra de Dios requiere verdadera fe en el corazón y confesión con la boca. Algunas presentaciones de salvación comienzan enfocándose en la inspiración de las Escrituras, para que así la persona tenga un fundamento bíblico por donde empezar. Para muchas personas el proceso funciona al revés. Primero, deben ser confrontados con la persona y obra de Cristo. La palabra de Dios debe ser proclamada. El Espíritu Santo convencerá a la persona de su verdad. La presentación sencilla de 2 puntos sobre quién es Jesús y por qué dio su vida pueden ser compartidos eficazmente por todo creyente. Nuestro mensaje a los no creyentes debe ser claro y sencillo. La atención principal debe centrarse en Jesús. La vida de Jesucristo es el momento decisivo de la historia. El calendario del mundo gira en torno a su nacimiento. Muchos lo consideran un maestro, un filósofo o incluso un profeta, pero cada persona debe ser confrontada con el hecho de quién es Jesús. A toda persona se le debe dar un testimonio adecuado y la oportunidad de tomar la decisión de aceptar o rechazar a aquel que ofrece el perdón de pecados y vida eterna y después someterse a su señorío. Cuando Jesús se relacionó con Nicodemo y la mujer samaritana junto al pozo, Él les trajo la revelación de quién era Él. En nuestros encuentros con otras personas debemos hacer lo mismo. No debemos meramente comunicar verdades acerca de lo que creemos. Debemos comunicar a la persona de Jesucristo, que es nuestro Salvador y Señor. El mensaje del Espíritu en Juan 16:14, Jesús prometió que el Espíritu Santo le glorificaría. Es el mensaje cristocéntrico que el Espíritu Santo honrará y usará. En Hechos 1:8, después del derramamiento de Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los primeros cristianos testificaron con denuedo y claridad acerca de Jesús, tal como Él prometió que lo harían. En Hechos 2, la multitud estaba sorprendida porque oían a los que habían sido llenos de Espíritu Santo hablando en los idiomas de los no creyentes que se habían congregado. Cuando ellos preguntaron: ¿qué quiere decir esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y explicó que lo que había sucedido era el cumplimiento de la profecía de Joel en el Antiguo Testamento acerca del derramamiento de Espíritu Santo. Después, con claridad y denuedo,
predicó acerca de Jesucristo y como 3.00 personas se añadieron aquel día a la iglesia. En Hechos 3, Pedro y Juan iban al templo a orar, y un hombre cojo de nacimiento fue sanado a la puerta del templo. Pedro nuevamente usó la oportunidad para proclamar a Jesús, y como 5.000 creyeron el mensaje. En Hechos 4, los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos estaban tan resentidos que pusieron a Pedro y Juan en la cárcel. Al día siguiente los gobernantes, los ancianos y los escribas y sumos sacerdotes les desafiaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con denuedo de Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nótese que cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés y en los días siguientes, el mensaje de los cristianos se concentró en la persona de Jesucristo. Al proclamar a Jesús con valor y claridad, muchos creyeron. Hoy este mismo mensaje Jesús debe ser comunicado claramente a los espiritualmente perdidos de este mundo. No solamente palabras. Comunicar el mensaje de Dios eficazmente no consiste solo en las palabras que decimos. Compartir a Cristo de una manera convincente se conecta directamente con nuestra comunión personal con Él. La claridad del mensaje se relaciona también con la consistencia y la credibilidad de nuestras vidas cristianas personales. Si existe una diferencia entre lo que decimos y la forma en que vivimos, enviamos mensajes confusos que estorban la eficacia de nuestro testimonio. Cuando Pedro nos enseña en 1 Pedro 3:15, a siempre preparados para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros, no quiere decir que necesariamente tengamos a nuestra disposición todos los correctos argumentos intelectuales y filosóficos. Lo que realmente importa es que seamos capaces de comunicar eficazmente nuestra esperanza. Nuestra esperanza no siempre necesita ser estructurada, pero debe ser siempre evidente. El evangelismo personal eficaz no es meramente acerca de lo que sabemos, sino acerca de quién conocemos. Nuestra comunión personal con Jesús es una parte integral de nuestro testimonio. Presentar el mensaje claro involucra lo que decimos, cómo lo decimos y quiénes somos. A veces podemos ser deficientes en lo que decimos, pero si nuestros modales y carácter reflejan el amor de Cristo, seremos más eficaces que si decimos las palabras correctas de una manera inconsistente con el mensaje de Cristo. El texto para esta lección fue una de las peticiones de Pablo. Él necesitaba la ayuda del Espíritu para compartir a Cristo claramente, y nosotros también. Lección 9.3. Ser sabios para con los de afuera. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tuve la oportunidad única de testificar a un gurú de la India en un vuelo de Los Ángeles a Honolulu. Reconocí su rostro y confirmé quién era en conversación, notando que había dado consejo a celebridades adineradas y estrellas de rock. El Swami fue sorprendentemente cordial. Cuando orienté primeramente la conversación a las cosas espirituales y después a Jesucristo, fui gratamente sorprendido ante el respeto con el cual él hablaba de Jesús. Mientras analizaba en lo que creía, quedé perplejo al descubrir que él creía en la resurrección corporal de Cristo, pero que no podía creer en su nacimiento virginal. Al principio estaba desconcertado por esta contradicción, porque el nacimiento virginal es tan importante para la fe cristiana como lo es la resurrección. Aunque los gurúes no son nuestros oyentes típicos, muchos en la cultura secular americana están así de lejos, y aún más en algunos casos, en su entendimiento de quién es Jesús y su obra salvadora en la cruz. Por lo menos el Swami creía en la muerte de Jesús y su resurrección corporal, que es más de lo que muchos norteamericanos creen. Hoy, más que nunca, entendemos la creciente variedad de contextos, culturas y filosofías con las cuales tenemos que contender en el evangelismo cristiano. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, comunicándonos con los de afuera. Después de decirles a los colosenses que se dedicaran a la oración y pedirles oración por su propia tarea de evangelismo,
Pablo les instruye a actuar sabiamente con los de afuera. La expresión los de afuera es significativa. La mayoría de las personas ha experimentado el sentirse fuera de un grupo en particular. Los que están adentro tienen chistes y expresiones que no entendemos. Somos dejados fuera porque los significados están dentro del grupo. El término de Pablo, los de afuera, es una manera práctica y apropiada de describir la relación de los no creyentes con la Iglesia. La mayoría de los no creyentes, con los que compartiremos a Cristo hoy, están más fuera que nunca del contexto cristiano. Los cristianos deben comunicar ahora el mensaje de Cristo con sensibilidad intercultural, tal como los misioneros en otros países aprenden a comunicarse a través de las barreras de idioma y cultura. La mayoría de los cristianos estamos familiarizados con los términos para los no cristianos tales como incrédulos o pecadores, pero el término los de afuera no se usa tanto. Jesús usó el término en Marcos 4:11 y Pablo lo usa 3 veces en sus epístolas. Y en los de afuera es una expresión útil para entender el desafío comunicativo que enfrentamos en el evangelismo. Cuando conversamos con el no creyente, estamos comunicándonos desde una cultura eclesiástica hacia una cultura secular. Si pasamos la mayoría de nuestro tiempo en la iglesia, hemos adquirido percepciones, valores y vocabulario que aquellos fuera de la iglesia no entienden. Programas de testimonio y enfoques de evangelismo que dependen de rutina predeterminada frecuentemente asumen un entendimiento básico de conceptos y valores judeo-cristianos. En la sociedad de hoy, no podemos asumir que toda nuestra audiencia tiene ese entendimiento compartido. Cuando serví como misionero en las Islas Samoa, tuve que aprender un nuevo idioma. Parte de ser un misionero, aquel que es enviado, es el cruzar barreras comunicativas. Abismos de entendimiento deben ser conectados. Podríamos asumir que le hemos testificado a alguien, pero si el mensaje no fue comunicado en términos comprensibles, fallaremos. Puedo viajar hasta la mitad del mundo para comunicar el Evangelio y fallar por poco en mi objetivo. Si no puedo comunicar de manera clara y eficaz el mensaje en un idioma que la persona entienda, no podemos asumir que la gente conoce y entiende nuestra terminología cristiana. Tener que tomarse el tiempo para dar explicaciones cristianas de nuestro vocabulario teológico puede ser una distracción de la meta de presentar un testimonio sencillo y claro de Jesucristo. Claridad. Muchas palabras cristianas de uso común ilustran el desafío de la claridad. La primera es la palabra salvación, junto con la palabra relacionada a salvo. El preguntar, ¿es usted salvo?, a alguien sin trasfondo cristiano puede confundirlo porque el concepto le es desconocido o al menos vagamente conocido. Quizás nuestra primera comunicación debería ser que Dios tiene un propósito y un plan para cada vida. Nos ama y su plan para nuestras vidas es para nuestro bien. En Efesios 1:5-9, Pablo escribe: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Nótese que la intención de la voluntad de Dios es bondadosa, pero su mejor propósito para nuestras vidas no podrá ser realizado a menos que primero solucionemos el problema de nuestro propio pecado y nuestra necesidad de perdón. El pecado es un término más conocido y entendido que la palabra salvo. Aunque las personas puedan tener un concepto erróneo acerca del pecado, por lo general, ellas entienden la diferencia entre el bien y el mal y el concepto del perdón debido a las relaciones humanas. Otro ejemplo de terminología cristiana es la palabra arrepentirse. Si alguien es de trasfondo católico romano, la palabra arrepentirse puede traer a la mente el concepto de penitencia. Decirle a una persona, usted necesita arrepentirse, puede desorientarla, dependiendo de su trasfondo. Arrepentirse significa cambiar de dirección, apartarse del pecado y volverse a Dios. Es un cambio espiritual de mente y corazón. Una explicación más clara sería decir, usted necesita un cambio de vida y corazón. Aún palabras como cristiano y nacer de nuevo causan dificultades. La palabra cristiano ha adquirido connotaciones que pueden ser una distracción al momento de testificar.
Hay connotaciones políticas a la palabra en muchos países y cada vez más en los Estados Unidos. Yo prefiero usar el término creyente o seguidor de Cristo. En décadas recientes en Norteamérica, nacer de nuevo se ha convertido en un término común. A menos que usted explique lo que Jesús enseñó acerca del nacer de nuevo, la descripción puede confundir o desorientar. Incluso cuando Jesús usó la expresión nacer de nuevo con Nicodemo, esta provocó una pregunta en el líder religioso judío. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús procedió a explicar lo que quería decir con nacido del espíritu. Una descripción más clara es hablar de un nacimiento espiritual o tener un cambio de corazón, en vez de nacer de nuevo. Aún una expresión tal como comenzar una nueva vida es eficaz para introducir la verdad de que solamente Dios puede cambiar nuestros corazones y darle un nuevo comienzo. Estos son solo unos cuantos ejemplos. El examinar con detenimiento nuestro vocabulario es esencial para convertirnos en testigos más eficaces. Interés comunicarnos con cualquier persona requiere obtener y mantener su atención. Debemos ser interesantes para que los no creyentes se interesen en lo que tenemos que decir. Nuestra conversación debe girar en torno a sus intereses e inquietudes. Los intereses difieren, pero el tema en que casi todo el mundo se interesa es en sí mismos. Debemos escucharles y aprender acerca de ellos. Jesús dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, así también yo os envío. La palabra misionero no aparece en la Biblia. Viene del latín missio, que significa enviado. Pablo expresó la tarea que tenemos por delante, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando la mayoría de la gente lee este texto, probablemente piensa en misioneros como aquellos que van a otros países. Dios quiere enviarnos a todos fuera de la iglesia para penetrar la oscuridad espiritual de nuestras comunidades con la luz del mensaje de Cristo. Lección 9.4. Aprovechar las oportunidades. Tuve un retraso mientras esperaba mi conexión de vuelo, así que decidí que necesitaba que alguien lustrara mis zapatos. Estaba seguro de haber hecho conexión en ese aeropuerto más de 200 veces a través de los años, y a menudo alguien lustraba mis zapatos allí. El lugar de los lustrabotas se veía siempre ocupado. Ese día solo un hombre estaba lustrando zapatos. Era costumbre que hasta 4 personas trabajaran allí, y siempre había cola de espera. Ese día solo un cliente estaba al mismo tiempo que yo para el lustre de zapatos. Yo llegué primero, pero ofrecí dejar al otro hombre ir primero. Si yo hubiese ido primero, tal vez hubiera perdido una oportunidad de evangelizar. Después de que el otro caballero se fue, estaba solo con el lustrabotas. Le pregunté por su familia y me contó que estaba divorciado de su esposa, la que repetidamente le había sido infiel. Siguió hablando después que terminó el lustre. Le pregunté sobre su vida espiritual. Le conté que el plan de Dios para su vida no podía ocurrir al menos que estuviese en la correcta relación con Dios por medio de Jesucristo. Después de 15 minutos de conversación, le pregunté si estaba listo para invitar a Jesucristo a su vida y ofrecí orar por él. Él aceptó y puse mi mano en su hombro y lo dirigí en oración para recibir a Jesús en su corazón. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, que a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ocasiones para evangelizar divinamente preparadas. Dios establece ocasiones para evangelizar divinamente preparadas para cada uno de nosotros que le permiten a Él obrar. En el plan de Dios experimentaremos oportunidades para testificar a extraños y amistades informales. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo,
Él pudo haber dado muchas razones para no prestarle atención. Estaba cansado, era en el calor del mediodía. Conversar públicamente con la mujer no hubiera sido bueno para su reputación. Ella era lenta para entender y presentaba objeciones. La razón crucial y apremiante para prestarle atención era la necesidad espiritual de ella. Después de su conversación con la mujer, él dijo a sus discípulos: «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega». Las oportunidades están enmarcadas en el tiempo. El dicho «la oportunidad no toca 2 veces a la puerta» es cierto. Cada oportunidad es única, porque las personas y las circunstancias son diferentes. Las oportunidades se deben enfocar de 2 maneras: aprovecharlas y establecerlas. Aprovechar las oportunidades, necesitamos estar alerta espiritualmente para aprovechar las oportunidades. En Colosenses 4:2, Pablo les dice a los creyentes que se deben dedicar a la oración, velando en ella con acción de gracia. Si no estamos alertas en dependencia devota de Dios, podemos perder estas ocasiones divinamente preparadas para evangelizar. Dios está obrando en nuestras circunstancias cotidianas. Muchos creyentes se sienten incapaces de testificar porque piensan que no pueden retener toda la información necesaria. No pueden recordar todo lo que piensan que deberían en cuanto a la Escritura. Aun si pudiesen, no tienen la confianza de recordarla cuando sea necesario. 2 prácticas sencillas pueden ser poderosas en el testimonio de cada creyente: compartir un testimonio personal y orar con las personas. Cada cristiano tiene un testimonio personal. Compartir nuestra experiencia personal y comunión con Jesucristo, con sinceridad y convicción, puede ser la forma de testificar más pertinente para algunas personas. Otra manera en la que podemos aprovechar oportunidades para testificar es orar por alguien en presencia de ellos. Muchas veces he tenido esta oportunidad mientras viajo. Cuando alguien expresa sus problemas, pido que me den el privilegio de orar por ellos. Si verdaderamente creemos que Dios contesta la oración, debemos practicar lo que creemos al orar con ellos y por ellos, confiando en Dios por la respuesta. Es importante ser sensibles al entorno y no avergonzar a personas al orar por ellas de una manera pública que atraiga la atención. Oír a un creyente orar puede tener un efecto significativo en los no creyentes. Cuando oramos por sus necesidades, ellos pueden darse cuenta si somos sinceros y si tenemos una genuina comunión con Dios. Y cuando Dios contesta la oración, puede ser el medio para abrir los corazones al mensaje de Cristo. Establecer oportunidades. La segunda manera de sacar mejor partido de las oportunidades es el establecerlas. Aquellos que llaman a Jesús amigo de pecadores lo decían como un insulto. Dios el Padre envió a su Hijo Jesús para buscar y salvar al perdido. Jesús dijo: «Como me envió el Padre, así también yo os envío». Si hemos de alcanzar a otros como Jesús lo hizo, debemos ser también amigos de los pecadores. Oportunidades para orar o decisiones de salvación no vendrán normalmente en la primera ocasión que hablamos con alguien. Al tomarnos tiempo para ser amigos, ocurrirá la oportunidad para plantar y regar la semilla. Cuando mi esposa Ruth y yo nos movimos a otra parte de la ciudad, encontramos un café donde íbamos para comer hamburguesas y helado. Lori, la dueña, era amistosa y desarrollamos una amistad casual con ella. Un día, mientras ordenábamos nuestra cena, ella nos expresó su frustración en cuanto a una circunstancia en su vida. Lo raro de esa tarde era que Ruth y yo éramos los únicos clientes allí. Normalmente el café pasaba ocupado. He aprendido a ser sospechoso espiritualmente cuando estoy en circunstancias donde es normal que haya gente, pero sin embargo me encuentro solo con alguien. A veces es una clara señal que Dios ha efectuado esta circunstancia para su propósito. Cuando terminamos de ordenar y Lori volvió a la cocina, dije a Ruth: «Debí orar con ella allí mismo. Cuando vuelva, le voy a preguntar si nos dejaría orar por ella». Antes de volver ella con la comida, otro hombre entró al café. Yo estaba frustrado. «Señor, que se vaya para que podamos tener la oportunidad de orar por Lori», oré. El hombre tomó un pedido de helado y se fue. Yo di gracias al Señor. Cuando Lori volvió a la mesa, le dije: «Lori, Dios se preocupa por ti y por tu vida. Estaría bien si oramos por ti aquí y ahora». Ella asintió con su cabeza y oré con ella para que Dios tomara control de sus circunstancias y que dirigiera su vida hacia su voluntad.
No tenemos la oportunidad en cada circunstancia de dirigir a alguien en la oración del pecador, pero podemos responder a ellos en tiempos de necesidades, edificando y aprovechando las oportunidades para testificar. De oportunidades inconvenientes, a veces las oportunidades son inconvenientes. Como enseñó el apóstol Pablo, debemos estar alertas en actitud de oración y sensibles a la dirección de Dios en situaciones que pueden parecer naturales, pero son ocasiones para evangelizar divinamente preparadas que Él suscitó para obrar por medio de nosotros. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Este versículo acerca de la cosecha física ilustra un principio que se aplica a la cosecha espiritual. Todo tiempo no será conveniente o perfecto para plantar la semilla. Evangelismo personal rara vez ocurrirá dentro de nuestra agenda. Aunque muchos son alcanzados por medio del evangelismo puerta a puerta, nuestra agenda personal no siempre va a coincidir con las necesidades de las personas a las que podemos responder. A menudo, las ocasiones para evangelizar divinamente preparadas serán instancias cuando Dios nos llama a sacrificar tiempo. La persona tiene asuntos que atender. Si queremos cumplir las buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros, tal tarea interrumpirá nuestras agendas. Se requerirá que vayamos más despacio y que dejemos que Dios nos use de una manera que tenga consecuencias eternas. Esto puede significar salir de nuestro camino para encontrarnos con una persona en el tiempo que es conveniente para ella. Cuando oramos por puertas abiertas, no debemos sorprendernos cuando la oportunidad toque a la puerta. Debemos estar alertas en oración y listos para responder. Lección 9.5. Hablar con gracia. Muchos cristianos parecen creer que el tema más crítico al testificar personalmente es el saber qué decir. Saber qué decir no es suficiente. Comunicar a Cristo claramente involucra tanto claridad como sinceridad. Nuestro mensaje no es solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos y quiénes somos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Más que palabras, nuestras emociones, actitudes y acciones son tan parte de nuestro mensaje como lo son nuestras palabras. Cómo decimos las cosas y quiénes somos no se determinará tomando un curso de estudio. Estos elementos de nuestro mensaje vienen de nuestro carácter. El evangelismo personal eficaz está enraizado en la vida espiritual. En una cultura cada vez más escéptica acerca del cristianismo, esto es más crítico. El contenido de nuestro mensaje será entorpecido si nuestra manera de ser y nuestras acciones son inconsecuentes con nuestras palabras. El apóstol Pedro expresó este concepto cuando dijo que siempre debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que tenemos, pero con mansedumbre y reverencia. Para muchas personas, lo que será apremiante es nuestro testimonio de la diferencia que Dios hace en nuestras vidas y que nuestras vidas sean consecuentes con nuestro mensaje. A veces, cuando los mejores argumentos intelectuales que apoyan al cristianismo son inadecuados, nuestro testimonio de piedad personal es eficaz. Una de las grandes pruebas del carácter cristiano es cómo tratamos a alguien que no tiene poder sobre nosotros y que no puede hacer nada por nosotros. Todas las personas tienen una necesidad profunda y personal de amor genuino. Pablo dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no es una respuesta a algo que hayamos hecho. Es el fruto de su carácter. Nuestra misión es comunicar este amor incondicional a la persona espiritualmente perdida. Pablo dice que nuestra palabra siempre debe ser con gracia, la cual podemos demostrar de tres maneras. Un mensaje de gracia. Necesitamos comunicar el mensaje de gracia. El mensaje de la gracia de Dios está centrado en la persona y obra de Jesucristo, que hace accesible el amor y perdón de Dios. En la primera parte de su epístola a los Colosenses, Pablo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
El mensaje que proclamamos es Jesús, pero el mensaje incluye una advertencia. Advertencia es usada en otras versiones de la Biblia y es un significado más sencillo de amonestar. Pablo también dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La declaración de Pablo es similar a las palabras que Jesús le dijo en el camino a Damasco, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El evangelismo no tiene el propósito de invitar a la gente a unirse a un grupo de personas amables con normas morales más elevadas de lo regular. Desafiamos a otros a cambiar su filiación de reino, salir del reino de las tinieblas de Satanás para unirse al reino de luz admirable de nuestro Señor. Aunque Jesús fue cuidadoso en su trato con Nicodemo y la mujer samaritana, aún así él proclamó la verdad de que se debe confrontar el pecado y cambiar los corazones. El asunto del pecado debe ser tratado en el contexto de las buenas nuevas del perdón de Cristo y el ofrecimiento de vida eterna. No es nuestra responsabilidad convencer a otros de que son pecadores. Esa es la obra del Espíritu Santo. Jesús prometió que cuando viniese el Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando se testifica a desconocidos, he hallado que por lo general no es un obstáculo que ellos entiendan que han pecado. Aunque muchos no entienden cómo han pecado contra Dios, ellos sí entienden que han pecado en contra de los demás. Dios ha puesto en cada persona una conciencia, la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Todos sabemos lo que no queremos que otros nos hagan. Cuando hacemos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, nuestra conciencia nos dice que hemos pecado. Se nos ha dado el privilegio de compartir las buenas nuevas del perdón de Cristo. Somos llamados por Dios a ser testigos, no abogados acusadores. Una manera amable, necesitamos demostrar una conducta que sea afable. Esto puede parecer obvio, pero aparentemente algunos cristianos carecen de ella. Una parte importante al momento de testificar es simplemente ser amable. Como la sal sazona la comida, un espíritu de gracia debe sazonar nuestra conversación con los no creyentes. El comunicar la gracia de Cristo se demuestra a través de palabras y acciones. No debemos transar la verdad, pero podemos comunicar la verdad con amabilidad. Nuestra actitud hacia los pecadores debe ser clemente, tal como Dios ha sido clemente con nosotros. No tenemos derecho a ser farisaicos, pensar que somos mejores que los demás. Todos somos pecadores salvados por gracia. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para capacitarnos para ser bondadosos en vez de actuar como jueces. Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Pocas cosas distraerán al no creyente de la verdad más que si perciben el mensaje como insincero. Se requiere cada vez más sinceridad en una cultura donde las personas han visto y experimentado la hipocresía cristiana. Mucha de nuestra comunicación interpersonal no es verbal. Si hay contradicción entre lo que alguien dice y la manera en que lo dice, creeremos en la manera en que fue dicho. Una disculpa puede ser percibida como sincera o sarcástica, dependiendo de la manera en que se dicen las palabras. La inflexión en nuestra voz y las expresiones faciales pueden contradecir nuestras palabras. Muchas de las personas que tratamos de alcanzar puede ser que hayan tenido una historia negativa con la iglesia y se han vuelto hostiles o defensivos ante el mensaje cristiano. Otros están emocionalmente heridos y se han vuelto insensibles a los asuntos espirituales. El cristiano con bondad personal ayudará a contrarrestar las señales confusas de aquellos cuyas vidas son inconsecuentes con su mensaje. En una cultura que es resistente o incluso hostil al cristianismo, nuestro mensaje debe estar acompañado por una vida cristiana piadosa e irreprensible. La validez de nuestro mensaje se conecta con la credibilidad de nuestras vidas. Si nuestras vidas no son creíbles, la probabilidad de una decisión para salvación entre aquellos a quienes tratamos de alcanzar sufrirá, y en muchos casos fracasará. Actos de gracia necesitamos demostrar actos de gracia. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra.
vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comunicar la gracia de Dios es mucho más que compartir su mensaje con palabras. Nuestro Señor nos mandó que nuestras buenas obras sean evidentes al mundo que nos rodea, para que nuestro Dios sea glorificado. A mediados del siglo pasado, en el pequeño pueblo de Shawano, Wisconsin, Albert Callis golpeó a un hombre y le causó muerte en una pelea en un bar. Después de que fue arrestado y encarcelado, el artículo en el diario hizo presente que él tenía una esposa y 6 niños. Un pastor local visitó el hogar de la mujer, una pequeña casa de 2 dormitorios, al lado del vertedero de carbón del ferrocarril y la torre de agua. El pastor no le predicó a la mujer ni la invitó a la iglesia. Simplemente trajo 2 cajas de mercadería a su hogar. Otros de la iglesia continuaron llevando mercadería a la familia. La mujer y los niños fueron a la iglesia y eventualmente recibieron a Cristo. Albert Callis fue condenado por homicidio y sentenciado a 8 años en la penitenciaría estatal. Su hijo mayor, Bruce, fielmente visitó a su padre en prisión y Albert también recibió a Cristo como su Salvador. Después de estar en la cárcel por 5 años, Albert fue liberado de prisión con libertad vigilada. Años más tarde, él murió en un trágico incendio de un hotel mientras rescataba a otro hombre. Bruce Callis más tarde vino a ser pastor asociado de la primera Asamblea de Dios de Rochester, Minnesota. El joven pastor que alcanzó a la familia Callis fue Pablo Hoff, que sirvió por 35 años como misionero de las Asambleas de Dios en Bolivia, Argentina y Chile antes de jubilarse en el 2001. ¿Qué pasaría en nuestras comunidades si multitudes de cristianos hicieran todo lo que pudieran para influir en sus entornos con palabras, maneras y acciones de gracia? Lección 9.6. Responder individualmente. Pablo concluyó su exhortación a los colosenses con esta advertencia: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El poder de la respuesta. Un estudio de los evangelios revela un hecho asombroso sobre la naturaleza del ministerio público de Jesús. Muchas de sus enseñanzas y milagros más significativos fueron en respuesta a personas y circunstancias. Sería de esperar que el Hijo de Dios, en la misión de salvar al mundo y sabiendo que su tiempo era corto, hubiera tenido un plan centrado y estratégico de proclamar el mensaje a tanta gente como fuese posible. Sin embargo, Jesús pasó 90% de su vida preparándose para su ministerio público y nunca viajó muy lejos de su ciudad de residencia. Él dedicó la mayoría de su tiempo a 12 hombres. No escribió sus enseñanzas en pergamino o piedra. Aquel que tenía más y mejor que decir y hacer, simplemente lo dijo, lo hizo. Habló la palabra de Dios y dejó que sus oyentes se encargaran de escribir. Él no la escribió en un medio temporal, sino en el único disponible de manera permanente, el corazón de sus seguidores. Tal vez más asombroso, aquel que vino a la tierra con la más grande misión, respondió a aquellas personas que eran consideradas más insignificantes. Su ministerio en gran medida fue definido por interrupciones. Sus milagros testificaban acerca de quién era él, pero su motivación para hacer milagros parece haber sido tan simple como satisfacer la necesidad de un individuo. Muchas de sus parábolas fueron una respuesta a las preguntas de alguien. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida terrenal que dio respuesta a la gente común, pecadores, pastores, mujeres y niños. Jesús acomodó sus palabras para encajar en la ocasión y en respuesta a quienes hacían las preguntas, algunas profundas y otras más sencillas. Aún a las preguntas más sencillas de personas comunes, Él respondía con la verdad profunda, descubriendo los misterios del universo. Él reveló la naturaleza del Dios infinito en palabras e ilustraciones que hasta las personas iletradas de su día podían entender. Su vida nos desafía a responder como Él lo hizo a las personas en nuestro mundo que están buscando paz, perdón y esperanza. Más que almas, con frecuencia, el vocabulario que usan muchos cristianos en relación con el evangelismo se enfoca más en almas que en personas. Aunque cada persona es un alma eterna y viviente, el énfasis de Colosenses 4:6 se concentra en las personas como individuos. La meta final del evangelismo no es meramente producir un conteo de almas. Es el ser un vaso comunicador de la gracia de Dios a una persona que Dios ama íntima y profundamente. Las almas no son solo estadísticas. Pablo dijo:
de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Cada persona debe ser vista a la luz de la eternidad. Para ser eficaces en alcanzar a las personas, debemos entender que cada alma es una persona y cada persona es única. La relevancia es un asunto individual. Aprender la manera de pensar, valores, inquietudes, intereses y deseos de la gente en sus variadas culturas y generaciones es de ayuda, pero las generalizaciones pueden ser engañosas. Generación post-Segunda Guerra Mundial, generación emergente, miembros de la cultura postmoderna, cultura milenaria o mosaicos. Estos perfiles y estereotipos son herramientas útiles, pero no son realidades personales. No hay un molde único que por sí solo encaje a cada persona dentro de un particular grupo generacional, étnico o cultural. Cuando Pablo dice que hemos de responder a cada persona, él quiere decir que debemos responder de manera diferente, porque cada persona es un individuo. Pablo estaba comprometido a identificarse con cualquiera persona que estuviera espiritualmente perdida. Él escribió en 1 Corintios 9:19, 20:22, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Este apóstol misionero no estaba satisfecho solo con predicar el evangelio a las multitudes. Su corazón se extendía hacia los individuos a tal punto que se consideraba un esclavo de cada uno de ellos. Ya sea que la persona respondiese o no, Pablo dio lo mejor de sí por cada una para ganar a tantas como fuera posible. Todo tipo de individuos, el capítulo 8 de este curso.